Bienvenidos a Más Allá de la Historia. Hoy queremos agradecer al programa Retazos de Historia, quien nos ha cedido material para contar tan lindas vivencias. Y les digo todo esto porque en el día de hoy vamos a contar una historia regional, la historia del decano de la Patagonia, hoy desaparecido, el semanario El Orden, que fue fundado allá en el año 1920, un 5 de agosto. Su fundador, don Ramiro Ramos. Empecemos entonces a desandar tan linda historia. Este programa, también histórico, se editó allá por el año 2008. Conozcamos entonces a algunos vecinos de Puerto Deseado que también trabajaron en el semanario El Orden. Ellos nos van a contar algunos testimonios y por ellos vamos a conocer a algunos de sus primeros directores. El semanario El Orden fue fundado un 5 de agosto de 1920 en Puerto Deseado por Ramiro Ramos. Ramos había nacido en Sahagún, provincia de León, España, allí por el año 1866. Llegó a Puerto Deseado un 15 de agosto de 1894 en carácter de ayudante de la Capitanía del Puerto, cargo al que renunció ni bien arribó a nuestra ciudad. Vale recordar al grupo de hombres que fueron los gestores de este periódico, como Esteban Martinovic, Tancredo Masuccelli, Francisco Ferreiro, Ángel Pacera, Aquiles Citanti, entre otros. Ellos han prodigado todo el fervor y la pujanza del propio temperamento a favor del país de adopción, sin solicitar jamás retribuciones, anhelando únicamente el triunfo de las buenas causas y de la verdad. Esto se ve reflejado desde que en el primer número dijo Ramos: nuestros propósitos, nuestros rumbos se circunscriben a estas tres sublimes palabras: verdad, justicia y honradez. Ramiro Ramos falleció en agosto de 1929 a la edad de 63 años en Puerto Deseado. El semanario El Orden es el decano de la prensa santacruceña. Ramón Blanco, un señor Luis Seguí, un señor español que estuvo algunos años. Y bueno, y el viejo Feijó. Julio González, hermano para la gente que conoce aquí de Deseado, de Fanny González y de Marusa González. Como persona era una persona exquisita, muy ilustrada, muy ilustrada. Cuando él se va a Buenos Aires, digamos que con las luces de la Avenida de Mayo y con todo eso, no estudió, no terminó de estudiar lo que fue a estudiar. Era un tipo muy leído, muy elegante. Y yo diría que un gentilhombre, un caballero de esos que la modernidad no admite, ¿no? Un tipo muy entrador, muy simpático, muy elegante y muy culto, muy leído. Lo que llamarían los franceses un bon vivant, un tipo que le gustaba vivir bien. No tiene hijos, no tiene esposa. Tenía chavalas, nada más, muchas chavalas. Pocho Rodríguez era un tipo bohemio, noctámbulo, por eso el tema de trabajar de noche con el tema de la redacción, ver amanecer. Pero era un tipo que viajaba mucho en Buenos Aires, vivía más en Buenos Aires y en Buenos Aires era un señor, era un bacán 100%, ¿viste? Vivir bien, viajar a Buenos Aires, viajar en LADE, por canje. El maestro del canje acá en Deseado ha sido él, sin ninguna duda. Un personaje, porque acá Pocho Rodríguez Moro nadie le da bolilla, pero Pocho Rodríguez salía de Deseado y era un señor. Él, conocido como el Conde, don Pocho Rodríguez Moro, fue uno de sus primeros directores. Y también vamos a conocer a quien fue un exigente jefe de talleres, don Efraín Barnetson. Y un tipo que la Avenida de Mayo la conocía, tanto él como la Avenida de Mayo a él la conocían perfecto, se conocían. Tanto es así que en Buenos Aires se lo conocía por el Conde. Y lo del Conde es una historia que no todo el mundo conoce, pero me la han contado sus amigos. Muchos dicen que era el Conde por sus condiciones, por la elegancia. En realidad un día llegan a Buenos Aires con
Perico García y otros amigos a cenar a un restaurante. Yo he cenado con él y he comido buenos restaurantes, buenos lugares de primera siempre. Y el Hotel Napoleón en la Avenida de Mayo. Y a tomar café en el Hotel Castelar. En la Avenida de Mayo, toda la parte de Castelar, el Imparcial, el Napoleón, el Hotel Napoleón, todo eso él lo conocía así, ¿viste? Los colmados se decían en España, ¿no? Pero es lo mismo que ahora, un lugar de la noche, digamos, con las chicas, con todo, por ahí un poco más elegante de decirlo, ¿no? Entonces llegan a cenar y dice, tenemos mesa reservada, y en la mesa decía Conde Rodríguez Moro. Él se había presentado como el que había reservado una mesa a nombre del Conde Rodríguez Moro y eso fue lo que le dio ese apodo. Entonces él decía, dice, lo que hace el vil dinero, cerrar un lugar de placer por un simple negocio de plata. Pocho hablaba como un español, aunque había nacido aquí en Deseado, pero se educó en España. En Jaramillo. Él nació en Jaramillo, después de muy chico se fueron a España, estuvieron en la guerra allá, no sé, habrá más de una historia de eso. Era argentino, estuvo viviendo en España y volvió. Pero tenía su acento español. Y además, yo creo que lo usaba como un elemento que le daba cierto porte. Esas personas que, bueno, van a correr a ponerte el saco, a correrte la silla, como nos gustan a las mujeres, aunque las modernas digan que no, es así. Y era miembro de ADEPA, fue miembro, pero hasta, yo no sé si llegó a presidente, pero no le faltó mucho. Era un señor allá, era muy respetado. Llegó a ocupar la secretaría o vicepresidencia de la Cámara de Periodistas, en la época de Jarolaski. Y el que nunca fue director, pero que en realidad ha sido la figura que durante más de 50, 60 años estuvo en la tipografía, que fue Efraín Barnetson. Sí, o sea, Efraín fue siempre el jefe hasta que cerró el orden. Él hacía el texto, o sea, le vienen, le muestran el texto para hacer y él, letra por letra, ¿viste? Letra por letra iba haciendo el texto que iba a salir en el diario. Él capaz que él te hablaban todo el día y por ahí te salía con un consejo. Para nosotros fue un segundo padre, para todos los que trabajamos ahí. Tenía un aspecto así de bruto, cosas, pero era un corazón de oro. Te daba todo lo que tenía, era un ser extraordinario. Pero nos enseñó muchísimo ese hombre. Yo no tengo muchas palabras de agradecimiento porque nos aconsejaba muchísimo. Sí, buena, y te solucionaba los problemas que tenía vos. Si vos un día un problema que tenía, él te lo solucionaba. No solo en el diario, en el periódico, sino en la localidad. También querido por todo el mundo y esos personajes que pasan por la vida derramando luz. En una oportunidad, en la cena del 15 de julio, el Colegio San José, donde preparaban la cena, se había quedado sin agua. Cuando llegan a la mañana, dice, está todo congelado, pero había agua. Efraín, desde su casa, que estaba a 2 cuadras, se había cargado baldes toda la noche. Ese era Efraín Barnetson. No sé en qué año, lo debo tener ahí por algún lado macheteado, ponen el orden con Efraín Barnetson. Esa dupla fue un sufrimiento para los dos. Los dos me lo contaron por separado. Sí, eran distintos en su forma de ser, pero trabajaban en equipo. Efraín era un tipo laburador. Su vida era trabajar. Y Efraín no, vos llegabas a las 8 de la mañana, ya Efraín estaba. No, eran totalmente distintos. Pero no sé, yo creo que se llevaban bien porque en el fondo se querrían, no se respetaban. Y Pocho, como digo, era un tipo de levantarse tarde, de dormirse tarde, de buenas cenas cuando venían los barcos, amigo de los capitanes de los barcos, de pasarla bien. Eso es lo que tenía. Pocho no aparecía antes del mediodía ni de casualidad. O sea, cuando Pocho aparecía de mañana era porque algo muy especial estaba por ocurrir, si no, no. Porque a Rodrigo no le gustaba madrugar. ¿No le gustaba madrugar? No, claro, no llegaba a las 10, nosotros empezamos a las 8, a las 9:30, a las 7, con una página y viste que hacíamos las páginas del diario y después había que llevarla a corregir. El Pocho por ahí se quedaba corrigiendo o venía alguno, se quedaba charlando, se olvidaba y Efraín no salía a correr que se apure.
Y la música nunca puede faltar en nuestro programa. Hoy nos acompañan dos músicos y cantantes regionales. Uno, don Marcelo Falcón, desde Radatili. Y quien nos acompaña también es el Vasco Salaberry, de Comodoro Rivadavia. Para amar esta tierra es necesario reconocer su piel en la aspereza de las matas y saber que debajo del asfalto duermen antiguos rastros de mulas y de chatas. En la voz del carrero está la historia del afán fundador de los abuelos, de arreos cruzando el territorio hasta encontrar el bajo, junto al cerro. Este semanario salía todos los jueves puntualmente, pero eran ellos quienes los repartían, los canillitas. Conozcamos estas interesantes historias de esta gente tan querida que trabajaba en el orden. Me inicié en el diario El Orden cuando era pequeño, tenía alrededor de 8 o 9 años y era canillita primero. Sí, a los 9 años empecé a trabajar en El Orden. Tenía alrededor entre 14 y 15 años tenía. Sí, era menor, sí. 9 años, 10 años casi hasta el año 71. Fines del 63 hasta septiembre del 70. En ese entonces el director era Pocho Rodríguez y el diario El Pueblo, el director era el señor Cosme Pando. Empecé primero vendiendo diarios. Y después como repartidor. En un primer momento nosotros vendíamos los diarios. Después cuando ya empezamos a conocer a la gente, nos quedábamos como repartidor a los suscriptores. Lo cual durante todo el año con un papelito, un membrete arriba que le ponía el que estaba a cargo de la encuadernación, a quién se lo teníamos que entregar. Repartía los diarios el día jueves para los suscriptores. Claro, eso pagaban anualmente. Ponele Alberto Bastán, Mariano López, Adriano Blanco, Servino Brunetti. Los dos Quintomán fueron canillitas. Ellos fueron los primeros que me llevaron ahí al orden para hacer canillita. En el reparto del diario yo no tenía sueldo. No, me daban los diarios de los suscriptores y me daban, no me acuerdo si 25 o 30 diarios más, que yo los vendía y esa plata era para mí. Y habían varios, sí, que iban a buscar los diarios y yo se los daba, ¿viste? Y a los Chinitos Fuentes. Después estaba un chico troncoso que nos tacaba en la localidad y
Y iba así, yo salía del orden, iba por la iglesia, bajaba por los netos, iba hasta en la calle, creo que allá terminaba en las casas del ferrocarril. 5 de mayo. Sí, un poquito más capaz, las casitas del ferrocarril, sí. Pegaba la vuelta, después para arriba no había nada, estaba Vialidad que no había nada. Donde yo vivo, mis padres viven, ahora en aquello no había nada. O sea, la casa de los Cimadilla estaba lejos, bueno, volvía. Y bajaba por la Belgrano. Llegaba primero a Pando, el que tenía frutería, que está doblando Murzábal, había una frutería, y viste, del tiempo, mucho tiempo atrás. Bueno, y entonces el viejo Pando me compraba, pero yo no me daba tiempo a andar quedándome para cobrarle. Bueno, yo le tiraba el diario. Entraba en la Chevrolet, le tiraba el diario. Entraba en la Hormiguita es la peluquera que existió siempre, ¿viste? Al lado del comercio, ¿viste? Ahí era la Hormiguita. Y después estaba Balda, ¿viste? Que era el Club Junior. Balda estaba ubicado ahí, instalado con boliche y eso. Y después el último era Brosowski, el zapatero Brosowski. Un oficio perdido. La tecnología y el progreso hicieron que esta gran labor se pierda. Pero, ¿alguien se preguntó alguna vez cómo se fabricaban los diarios? Conozcamos el oficio del tipógrafo. Y después empezamos a barrer adentro, viste que Efraín nos metía en el laburo ahí, a empezar a sacar papel, todo eso. Y después ya con los años nos mandó a practicar con el plomo. Bueno, pasaron 2 o 3 años y me empecé a trabajar de tipógrafo. Y al año de empezar a repartir, me ofrecieron entrar al taller de tipografía. Yo me recuerdo perfectamente de Efraín Barneson porque a pesar de ser una buena, fue siempre una buena persona, pero era muy serio, muy recto. Entonces lo primero que me dijo cuando el primer día de trabajo que estuve, el cual él me tomó, dice, acá se viene a trabajar. Si venís a perder el tiempo, andate a la calle, me dijo, pero acá se trabaja y no quiero que nadie hable. Primero había que levantar todo con pequeñas cositas así de letra por letra, ¿viste? Hay un cajón, estaban todas las letras, y era todo plomo. Armábamos, componíamos unos aparatos que se llamaban componedores, donde íbamos escribiendo todo lo que nos indicaba una planilla que nos daban para que nosotros vayamos escribiendo. Y se iba armando letra por letra. Claro. El trabajo de tipografía era bravísimo. Se hacía en un cosito así de aluminio. Y ahí se juntaba, hacíamos línea por línea, un trabajo de negro, ¿no? Cada 8 líneas hay que bajarlo, había que bajar una tabla. Claro, letra por letra, y ahí se hacía en una página. Y ahí se iba formando ya las páginas que se colocaban en la máquina que está allá ahora las máquinas están en el museo, claro. Yo me acuerdo que tenía que escribir al revés. Empezábamos por arriba y terminábamos por acá para que al margen de la plancha quede en la máquina y quede bien derecho lo que se estaba escribiendo. Un componedor que se hacía así, entonces iba formando en columnas, en 3 columnas, 4 columnas. Después de esa tabla se pasaba a un cuadro grande que era la hoja del diario y se iba poniendo ahí, todo con plomo, todo material. Habría que armábamos nosotros, después habría que distribuir de vuelta las letras, cada uno en cada cajoncito, de vuelta, y empezar a formar otra vez la letra. Y otra vez aflojar, cambiar letrita por letrita. O sea, era un trabajo. Por eso salí una vez por semana. Se aflojaba en la maquinaria, ¿viste? Porque ese era un cuadro así, todo con plomo, cerrado. Vos para aflojar tenías una llavecita que tenía con engranaje. No, eran como 4, claro, porque se lleva mucho tiempo eso. Claro. Porque no había tantas letras para hacer, así que se hacía eso y había que distribuir de vuelta las letras. Y de ahí armar de vuelta otras noticias que traían y así. Sí, en ese tiempo 6 hojas. El diario sí llevaba 4 páginas. Y ahí tuve el gusto de ver varias veces, cuando me he cruzado, acomodando
en las columnitas, en las cajas de madera, acomodando todos los títulos y las noticias y lo que hubiera que poner con las letras de molde. Una maravilla. A Efraín Barneson. Nosotros entramos 8:30 hasta las 12. Fue de las 1:30 a las 6. Iba a trabajar después que salía del colegio. Yo salía a las 4 de la tarde. No, yo salía de la oscura a las 4 de la tarde, porque teníamos doble escolaridad. Iba a la mañana y a la tarde. Y salía y me quedaba trabajando. Nosotros el horario que teníamos era de 8:30 a 12 y de la 1:30 a las 6:30 de la tarde. Y el que quería quedarse a hacer hora extra se quedaba. Ajá. Porque también se hacía hora extra. Cuando había mucho trabajo se hacía hora extra. Y después ya cuando terminaba la primaria sí, porque trabajaba de mañana, a la tarde iba al comercial y a la mañana trabajaba en el orden. En verano era muy lindo, ¿no? Trabajar porque había calor, teníamos todo abierto, pero en invierno era bastante frío, con el solo hecho que al haber tinta, se trabajaba con mucha nafta porque se lavaba permanentemente los tipos que le decíamos. Y además no podíamos tener calefacción. El salón ese frío, teníamos un tacho nomás para calentar. O sea que era bastante riguroso el lugar. Ah, sí, no. Efraín es muy estricto, no te daba tiempo a nada. Pero por ahí salía, así que hicimos la rodada. Claro, porque ahí en eso era recto. No. Había que estar parado y no había asiento, nada. Todo parado. ¿No se podía sentar? No, parado. En el taller siempre, claro, cuando salía Vanos nosotros aprovechamos siempre a tomar mate, porque él no nos dejaba tomar mate nada, teníamos que estar parados y sí, mate nada. Así que teníamos nosotros ahí fondeado un equipo de mate. Sí, pero así, dejábamos el mate fondeado en una esquinita, ya con el agua caliente, íbamos a la apurada, como que íbamos al baño, tomamos mate y volvíamos al laburo. Yo pensé que fue mi primera responsabilidad, que gracias a Dios yo con esa plata que ganaba ayudaba a mi casa, que éramos varios hermanos y yo soy el mayor. Yo creo que lo más lindo en forma global es haber tenido excelentes compañeros y haber convivido durante 3-4 años sin siquiera un roce. No existía la palabra envidia, éramos muy compañeros. En la imprenta aprendí un montón, hace cuenta que hice la secundaria, porque terminé la primaria en San José y ahí yo me quedé ahí. No podíamos estudiar más nosotros por falta de dinero. Aprendí un montón, igual que en la escuela. Aprendí más o menos un oficio, pero que ahora no me sirve para nada. Claro, porque ahora está todo computador, ahora ya no sirve para nada. Para mí el trabajo también no. Claro, es lo único que... Fue una etapa linda también, o sea, una etapa que aprendí muchas cosas, que lamentablemente hoy no sirven para nada, porque la tipografía hoy no se usa. Así que no, pero fueron unos años lindos. ¿Qué hace usted en mi campo? Nadie me dijo de su existencia. No está en el inventario. Tome sus fichas, pegué la vuelta. Lo echaron de la estancia los nuevos dueños, porque escucharon que anda por los 70 y ya no tiene fuerza a sus brazos. Fue con olor a pampa, zorrillo y carampa de los inviernos, pidió una hierba larga de aquellas que hacen ordenar el alma. A ver si se da cuenta, patrón, cómo es un peón de estancia, puestero, cuidador de soles, embrecador de esperanza. A ver si se da cuenta, señor, no solo soy hueso y sangre, hay sueños en mis bolsillos, sin rezongo y trote largo. A ver si se da cuenta, patrón, cómo es un peón viejo de estancia.
este paisaje con otros ojos, los de un arriero, comprendería, patrón, cómo me atrapa tanto recuerdo. Tengo apenas 2 caballos, un perro viejo y algunas pocas, todo cabe en un pinchero, 77 años de historia, poesía de polvareda, el viento amigo, llovizna azul, lágrimas oxidadas por el puestero, derrama el sur. A ver si se da cuenta, patrón, cómo es un peón de estancia, puestero, cuidador de soles, embretador de esperanza. A ver si se da cuenta, señor, no solo soy hueso y sangre, hay sueños en mi bolsillo, sin rezongo y trote largo. A ver si se da cuenta, patrón, cómo es un peón viejo de estancia. Gracias. El Orden, un diario que sufrió cambios, entre ellos la venta y nuevos directores. Conozcamos algunos testimonios de sus últimos directores. Pocho nos cita, tomamos un café en una confitería y nos ofrece el diario y la imprenta. Y nos quedamos sorprendidos, muy sorprendidos, porque primero nunca ni siquiera habíamos pensado. Y bueno, estuvimos deliberando ahí, en 3 días le dimos la contestación y el 4.º día ya estábamos metidos en Eduardo en la dirección, era el director, y yo el socio. Nos tomó de sorpresa porque había un periodista que era Pocho Rodríguez y Efraín Barneson de Talleres, y un día para otro aparecieron Roberto Cis y Eduardo Peralta. O sea, nos dejó sorprendidos. Nada, cero, no. Cuando me hago cargo de la dirección, para escribir, lo buscamos a Luis Brunetti, y fue el que yo le daba la idea de lo que queríamos escribir y él nos hacía todo el diario. Suponíamos que si entraba alguien iba a ser alguien que tuviera los conocimientos o alguien que tenga una carrera como de periodista, como la tuvo Pocho.
La única manera que había era que tuviéramos un periodista, porque ninguno de los dos... Sabíamos de periodismo, estábamos haciendo otra cosa totalmente distinta. En esos 3 días que tuvimos para contestarle, con él hacíamos imaginaciones de las cosas y ¿qué hacemos? Otra de las condiciones que daba Efraín era propietario era socio de Rodríguez Mora. Y bueno, nosotros compramos el 100%, pero con la condición de que Efraín Barneson quedaba como jefe de taller. O sea, eso siguió todo tal cual. En el año 79 yo llego a Deseado, veo que había un periódico y aparte de la vida de maestro, me acerco a hablar con el director, José Antonio Rodríguez, Pocho. Él confía en mí y yo decido a partir de ese momento empezar a escribir, empezar un poquito a probarme. Así que bueno, ese fue el comienzo. Y se salían a buscar, en el diario tenía un editorial que empezamos nosotros a poner el editorial y después estaba la parte sociales, que era saber quién viajaba, quién no viajaba. Casamiento y todo eso, que íbamos al registro civil. Poncho me daba títulos o temas y me decía, lo quiero en columnas de 10 centímetros, porque en esa época se agarraba el offset, agarrabas la hoja de papel y había que pegar las tiras. Entonces él decía, páginas completas. No, normalmente sabíamos, como ahora que se sabe el movimiento del pueblo, encima un pueblo mucho más chico, entonces se sabían los movimientos y como éramos jóvenes queríamos arreglar todo. Y del 79 hasta que él fallece en el 88, fueron 9 años, 9 años que está bueno para que lo aprendan los chicos que empiezan, ad honorem. Yo la verdad que, y nunca se me ocurrió pedirle una moneda, pero aprendí. Fueron 9 años trabajando de aprendiz y después, bueno, el tema de cuando él fallece, su familia me ofrece continuar. No, él falleció y quedó todo ahí. Quedó ahí mucho tiempo y después, no sé cómo viene Mario López, pero más o menos, él falleció un 14 de julio y queda todo, y creo que después lo toma. Y lamento que haya sido en estas condiciones. A mí me gustaría hoy seguir trabajando con él, con un tipo de una mirada tan aguda sobre los temas, ¿no? Nosotros fuimos iniciadores y lo que hicimos la lucha por el gas de Deseado, que estaba en tanques que se llamaban cepelines y era muy muy caro en comparación con Caleta, con Pico Truncado. Y los temas, realmente tuve mucha libertad para trabajar con él. Nunca me impuso un tema. Sí, a veces decía, escribe algo sobre este hombre, este es un amigo mío, me cae bien. Entonces había que escribir. O una necrológica de una persona que yo no conocía, había fallecido. Digo, ¿qué pongo? Ponle que era una buena persona, que esto, que aquello. Y bueno, y ahí me fui fogueando un poco en aprender las mañas del oficio. Entonces empezamos a hacer una campaña muy dura y ahí tuvimos una serie de problemas impresionantes. Con el gobernador, que era Carnaghi, tuvimos problemas con con la parte de ejército, porque el intendente era un capitán del ejército. Pero acá no tuvimos intendentes militares. Acá el intendente fue Gutiérrez Meyer, en los que yo conocí, y después Lucio Ibiricu, y se bancaron muy bien las cosas que yo criticaba. En un momento determinado habían puesto una escuela de boxeo en el municipio y yo trabajaba en la municipalidad como director de cultura y publico una nota en El Orden, pero hasta cruel era la nota. Entonces me dice Lucio, dice, ¿por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué no hablaron? Pero eso fue lo máximo. Y otro de los problemas que tuvimos complicados también por ser joven y no por opinar, con Juan Carlos, con el padre Juan Carlos Martínez, con Martínez Lucía, que era intendente, en uno de los artículos que yo le iba a Luis, escribí y le pusimos que la municipalidad era la isla de los conejos. Entonces ahí nos cortaron todo, hacían todas las cosas de imprenta en la municipalidad, que lo hacían en los talleres nuestros, nos cortaron todo. Bueno, la verdad que no puedo decir que hayamos tenido problemas, que me acuerdo que una vez criticamos a un militar que andaba cazando pingüinos con escopeta, qué sé yo. Pero nunca nadie me molestó, nunca me llamaron, no me tocó esa época. Pero nos llevaron de las pestañas muchas veces al regimiento y ahí nos tuvieron sentados en un banquito de madera 6 horas, que no sabíamos ni para qué estábamos ahí. 6 horas tuvimos, ¿no? Sí, 6 horas. Sí.
estábamos los dos sentaditos y no sabíamos ni para qué estábamos. Nos vinieron, nos llevaron en un jeep del ejército. Porque habíamos hecho una nota, ellos daban que eran el ejemplo, ellos eran de unos jeep que andaban por arriba de la vereda, hacían lo que querían, una nota que se hizo. Y lo que pudimos dar gracias a Dios que era un pueblito chico y nos conocíamos todos, incluso nosotros los conocíamos, era el Mayor Cordero. Y después tuvo Vargas, con Vargas tuvieron el drama con Vargas. No, con Cordero tuvimos. No, con Vargas. No nos enterábamos, realmente no nos enterábamos de eso, porque ellos estaban dentro de su trabajo y por ahí salían y nosotros permanecíamos dentro del recinto trabajando. El problema es que la situación nuestra, que fue en el mayo del 73 hasta el 77 que estuvimos, fueron dos épocas muy distintas. Tuvimos la democracia, del 73 al 76, y del 76 por adelante, el golpe. Y fue, para la prensa santacruceña, fue muy crítico. Esa época, más del 50% de los diarios, de los periódicos que se editaban en toda la provincia, no quedó nadie. O sea que debido a ese problema, nosotros en el 77, ya al cumplir casi 4 años, abandonamos, porque tuvimos mucho drama. Teníamos miedo ya entraba el tema de la subversión y todo eso, y nos cansamos y abandonamos. O sea, se lo volvimos a entregar el diario a Pocho, y nosotros nos quedamos con los talleres y todo. Claro, había habido un tema. Pocho había tenido a su hermano Julio muy enfermo, y entonces en ese tramo el orden dejó de aparecer. En el 83 creo que estuvo un tiempo largo sin aparecer. Porque nosotros después nos separamos y llevamos la maquinaria a Caleta, se vendieron en Caleta y acá no quedó nada. Lo que sí me enteré que se habían vendido las máquinas, que fue una desazón porque tenía que haber quedado... Más o menos en esa época fue que nosotros nos fuimos, o sea, llevamos las máquinas a Caleta y él falleció, y en ese tiempo quedó mucho tiempo sin editarse. Pero las dos máquinas grandes sí las habían vendido. Eso se podía haber quedado como... que tenía que haber quedado junto con la historia deseada. No, es que justamente al no tener las máquinas grandes para trabajar en impresión offset, hubo que buscar una máquina adecuada, una máquina que pudiéramos pagar. Nosotros nunca tuvimos subsidios del Estado, nunca... Creo que el orden históricamente, por haber sido independiente desde 1920, siempre fue un poco castigado en esto. Entonces, con plata propia o plata que no teníamos, o crédito o no sé qué, y un amigo, una persona que está mirando este programa, que fue el que en un sobre de papel madera me entregó en ese momento $3.000 a pagar en el plazo que pudimos, que fueron varios años, para poder iniciar la compra de la máquina. A esa persona yo le quiero agradecer, él sabe quién es. Cuando fallece Pocho, el orden se traslada a mi casa, a la calle Maipú. De Maipú yo me fui a vivir a la esquina de San Martín y Moreno, la redacción por lo tanto estaba ahí, ahí teníamos todo ese frente donde hoy está la iglesia. Después se trasladó a mi casa en la calle Piedrabuena. Ahora trabajo parte en mi casa y parte en otro local que tenemos alquilado para imprimir. Y un hecho importante, que es la colección del orden. La sabiduría de la gente de la Comisión de Amigos de la Biblioteca y de los familiares de Pocho Rodríguez hizo que esos ejemplares no anduvieran viajando conmigo. Y están custodiados en la biblioteca y microfilmados. Yo soy cantor natural de Comodoro. A lo nuestro lo decoro para cantar con fervor. Tengo alma de trovador, campero como un churrasco. Cuando una guitarra rasco, lo nuestro se testimonia. Soy hijo de la Patagonia, Miguel Salaverry el Vasco. Yo soy un cantor sureño que canta de corazón, que canta casi a los gritos la fuerza de una región. Yo soy el viento que silba cuando azota los coirones, y soy la nieve que cae cubriendo los cañadones.
Yo soy tu sangre y tu carne, hermano petrolero. Somos de la misma estirpe, de corazón tesonero. Le cantamos a los vientos, somos hijos de este suelo. Le cantamos a los vientos, somos hijos de este suelo. Yo soy aquel que ha sentido el rigor de las heladas, junto a un hermano arriero, bajando la veranada. Yo soy la voz que acompaña tu tarea, pescador, y soy aquel que te admira cuando vuelves desde el mar. Yo soy tu sangre y tu carne, hermano petrolero. Somos de la misma estirpe, de corazón tesonero. Le cantamos a los vientos, somos hijos de este suelo. Le cantamos a los vientos. Arriero, pescador y petrolero, somos hijos de este suelo. El semanario El Orden no está más. Se fue con su último director, pero quedaron sus páginas y están en la biblioteca del pueblo de Puerto Deseado. Conozcamos entonces su historia. Bueno, El Orden es entregado en un acto que se realizó acá en esta misma sala por la hermana, la señora Dora Rodríguez Moro, hermana del fallecido y querido, amado Pocho Rodríguez Moro. Digo querido y amado porque todo el pueblo lo quería, y se ve que él guardaba una colección completa del Orden en su casa o donde él vivía, y su hermana pensó que el mejor destino para esos libros era, que eran realmente libros, estaban armados los diarios grandes, encuadernados como libros. Y en agradecimiento a la familia de Teófilo López, quien nos ha facilitado estos ejemplares, para que podamos transmitir a través de ellos la historia de Puerto Deseado a partir de 1920. Por eso queremos brindarle este testimonio de su esposa, doña Ángela Huiche de López. Doña Ángela, cuéntenos cómo llegaron a sus manos estos ejemplares. Y el señor Ramiro Ramos, el director del Orden, se lo dio a mi esposa y los trajo acá y yo los conservé hasta ahora. Muy bien, y también le vamos a presentar a su hija Ángela. ¿Cómo hicieron para conservarlos en tan buen estado? Y siempre los guardamos porque fue un obsequio que le hizo don Ramiro Ramos a mi padre, y lo guardamos como una reliquia y los conservamos y los seguiremos conservando mientras sigan nuestros hijos y demás familiares. Y bueno, nosotros con el correr del tiempo nos vamos dando cuenta que es una fuente de información preciosa, muy rica, y que desde el vecino que quiere ver el nacimiento de su bisabuelo, o que quiere ver cuándo fue el club, o cuándo fue un campeonato, o cuándo vino un barco, y está todo en El Orden. Lo más gratificante es saber que en la biblioteca, por ejemplo, la gente que quiera saber qué pasó en Deseado estos 20 años, bueno, estos 88 años en realidad, pero bueno, yo hablo de estos 20, tiene un relato. Están los nacimientos, está toda la vida social, cultural, deportiva, económica. Es más, El Orden, como ustedes se lo habrán ojeado y saben, traía noticias internacionales. Era una maravilla, era un periódico, el decano de la prensa santacruceña, y muy completo y muy bien llevado. ¿Vos querés saber qué pasaba en Deseado en el 99? ¿Qué pasaba ¿Qué decía El Orden sobre la pesca, por ejemplo? Que ahora se acuerda todo el mundo. ¿Qué decía El Orden? Vayan a la biblioteca y vean qué decíamos en el 95, cuando hablábamos de que nos dejaban las migajas del banquete. Y bueno, un tesoro incalculable en cuanto a su resguardo. Y como ya se había empezado a colocar en el papel el cloro para su mejor
mantención y más blanco, esto hace que, aunque no lo tocásemos, se estaba desgranando el papel, se estaba rompiendo el papel. Más allá de que alguien pueda estar de acuerdo con las opiniones del periódico o las opiniones mías, ese pedacito de historia de Deseado está escrito ahí. En aquel tiempo decían los informáticos que convenía digitalizar y guardar en CD. Pero después, cuando vamos a La Plata y preguntamos, y cuando vamos a la biblioteca de la Embajada de Estados Unidos, la Lincoln, que ellos tienen todo microfilmado y tienen casetas especiales para los que van a consultar, no, lo mejor era la microfilmación. El día que alguien dentro de 100 años quiera escribir la historia de Deseado, irá al Orden. La colección de otros periódicos no está completa, como en el caso del Pueblo, se ha perdido la colección. Microfilmar, esto es film, como de película, que hay también en los distintos... y ahí van insertas todas las páginas. Entonces, en una cajita pequeña va una cantidad muy grande de órdenes, ¿no?
Y hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecer a todos quienes han participado y agradecer especialmente a Canal 9 y todo su personal por haber hecho posible que hoy estemos en pantalla compartiendo este momento tan grato con ustedes. Los esperamos dentro de una semana más en Más Allá de la Historia. Muchas gracias por acompañarnos.